Y con esta información estamos viendo dos aristas distintas. Por una parte, manifestantes que están acostumbrados a tomar las vías federales, las vías férreas y generar afectaciones importantes, pero por el otro lado también la forma en la que la delincuencia puede llegar a afectar todo este sistema de distribución. Pero vamos a profundizar en el tema. Vamos a platicar en este momento con Luis Alberto Zanella, subdirector editorial de Grupo T21, a quien le agradezco que nos tome esta entrevista el día de hoy. Luis Alberto, muchísimas gracias. Por el contrario, Magda, muchas gracias por la invitación y saludos al auditorio. Oye, platícanos, por favor, ¿qué opinas de todo esto? Parece que los bloqueos ferroviarios son más constantes de lo que nos podemos imaginar y que son varias las entidades que se ven afectadas a raíz de esto. Claro, Magda, mira, durante todo 2019 podemos hablar que se acumularon en total 69 días de bloqueos en las vías de diferentes puntos, como es el estado de Michoacán y como es el estado de Sonora, con algunos eventos también en Puebla y en Chihuahua. En lo que va de 2020 ya suman más de 76 días, entonces las vías de comunicación cada vez son más frecuentemente bloqueadas, y esto es pues una mala señal que enviamos al extranjero sobre la falta de Estado de Derecho en nuestro país para poder llevar a cabo el libre tránsito de nuestros ferrocarriles. Oye, dime una cosa, ¿cuáles son los puntos más conflictivos? Veíamos ahora en esta información que acabamos de presentar que en lo que respecta directamente a la delincuencia, al robo, pues son Jalisco, Sonora, Guanajuato, las entidades que reportan un mayor número de incidentes. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de los bloqueos? ¿Cuáles son aquellas entidades que es más frecuente que sucedan este tipo de actos? La entidad más frecuente donde suceden los bloqueos ferroviarios es Michoacán, sin duda, donde bloquean las vías del Kansas City Southern de México, que es el concesionario, y ese es el punto más conflictivo, pero ahora también se están viendo afectadas las vías de Ferromex en el caso de Sonora, donde pues este es el segundo punto más conflictivo y donde se han registrado los últimos bloqueos ferroviarios bastante intensos, en dos periodos, del 13 al 25 de julio y del 5 al 19 de agosto, con afectaciones importantes a la cadena de suministro de diferentes industrias como la construcción, la automotriz y la de granos. Dime una cosa, en este sentido mencionas ahora, por ejemplo, la industria automotriz con los bloqueos que se presentaron allá en el norte del país. ¿Corremos el riesgo de violar algún punto del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que estemos, no sé, violando alguna cláusula dentro de todo lo que se acordó? Pues mira, el riesgo que tenemos es un paro de producción porque las plantas automotrices no tengan los insumos para poder ensamblar vehículos. Recordemos que a través del ferrocarril viajan autopartes para que estas plantas automotrices las puedan ensamblar y que a su vez haya retrasos en la producción de los vehículos y que no los podamos estar enviando al exterior, como el caso de Estados Unidos, que es pues el principal destino hacia donde enviamos nuestra producción automotriz. Pero también hay afectaciones a la industria de la construcción, porque en el ferrocarril viaja cemento, varilla, alambrón, que afecta el suministro a ciudades importantes del norte del país como es Hermosillo, Mexicali o Tijuana. Y en cuanto a las afectaciones al TEMEC, pues también por carga detenida se dañan los cruces fronterizos de Nogales y de Mexicali con exportaciones dirigidas hacia Estados Unidos con productos como son, además de los vehículos, pues granos, cerveza, tequila, aceites y otro tipo de productos que van dentro de este tratado México, Estados Unidos y Canadá. Oye, Luis Alberto, permíteme aterrizar un poco esta información que nos comentas, porque de pronto no alcanzamos a vislumbrar la forma en la que se puede llegar a impactar toda esta cadena de suministro. ¿Hay algún punto en el que se relacione directamente, no sé, estamos hablando, por ejemplo, con los puertos, que haya alguna afectación directa y que terminemos afectando toda esta cadena de suministro de manera general, hablando únicamente por bloqueos del ferrocarril?
Claro que sí, Magda, porque recordemos que la cadena de suministro está directamente relacionada con los puertos y el autotransporte federal. Digamos que para que todo debe de funcionar como un reloj suizo. Entonces, si tú bloqueas, por ejemplo, las vías ferroviarias en Michoacán, afectando al puerto de Lázaro Cárdenas, pues todos los contenedores que se van quedando en los puertos vienen cargados con autopartes que no pueden llegar a las plantas de ensamblaje automotriz porque las vías están bloqueadas. Entonces tienes que hacer uso del autotransporte, pero de repente el autotransporte pues tiene esta irrupción también y no tiene la disponibilidad de camiones para hacer frente a la demanda por los bloqueos ferroviarios. Entonces todo se va ralentizando. En el caso, por ejemplo, de estos últimos bloqueos de Sonora, pues también se afectó al puerto de Guaymas porque no llegaron los vehículos de exportación de una importante planta automotriz que está sentada en Hermosillo. Entonces todo se va ralentizando con una irrupción en la cadena logística, como es el caso de los ferrocarriles, ¿no? Oye, dentro de todo esto, y déjame plantear la siguiente pregunta para que podamos concluir. ¿Cómo podemos hacer para mejorar esta industria ferroviaria, ¿no? Porque queda claro que podemos ser más efectivos y eficientes, pero también queda muy claro que de pronto nos llega a hacer falta el Estado de Derecho, y lo mencionabas justo al inicio de esta entrevista, ¿no? Pues tal parece que no hay quien ponga orden en la casa. Es correcto. Mira, la industria ferroviaria en México yo creo que es sumamente competitiva. Pero lamentablemente enfrenta este tipo de problemáticas como la falta al Estado de Derecho, donde no vemos que haya acción por parte del gobierno para liberar las vías. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se estrenó con un bloqueo ferroviario que duró un mes en Lázaro Cárdenas y vimos una total inacción para liberar las vías. Ahorita en Sonora prácticamente fue casi también un mes en 2 episodios de bloqueos y no vemos acciones concretas por parte del gobierno para desbloquear las vías. Ahora, yo no sé si las demandas de estos grupos son legítimas o genuinas o no, pero muchas veces atañe a los gobiernos municipales, muchas veces atañe a los gobiernos estatales, pero finalmente las vías son federales y debe de haber una acción para que se liberen. Además, si bien, como te comento, Magda, la industria ferroviaria es sumamente competitiva, pues también enfrenta otro tipo de problemáticas como son los robos, que son muy frecuentes en el Bajío y en la parte que corre del puerto de Veracruz hacia la Ciudad de México, donde Puebla se ha vuelto un sitio muy conflictivo para el ferrocarril en cuanto a robos. Entonces, si bien tenemos esta industria competitiva, necesitamos garantizarles que no se va a robar la mercancía que viaja en el tren, y eso no solo al tren, sino a los dueños de la carga, para que confíen cada vez más en mover su carga vía ferroviaria, y pues que además va a tener un libre tránsito o flujo ese tipo de mercancías que se mueven por el ferrocarril. Además, recordemos que estamos en medio de una pandemia donde uno de los sectores de carga que no se detuvo y que al contrario presentó incrementos fue el de granos. Entonces, se corría, por ejemplo, el riesgo de que en el norte del país se tuviera desabasto de maíz para nixtamalizar, o que el trigo producido en el estado de Sonora pues tampoco tuviera libre tránsito, y eso pues afecta porque estamos en el riesgo de un desabasto de este tipo de granos básicos para el consumo humano en una pandemia. De verdad que a veces no alcanzamos a tener la óptica completa, no alcanzamos a ver toda la fotografía, ¿no?, de las afectaciones que se pueden llegar a generar a raíz de este tipo de manifestaciones, de este tipo de bloqueos. Muchísimas gracias, Luis Alberto, por estos minutos. Al contrario, Magda, saludos a ti y al auditorio. Gracias, Luis Alberto. Si nos lo permites, mantengámonos en comunicación. Ahí lo tiene usted, Luis Alberto Zanella, periodista, subdirector editorial de Grupo T21, pues platicándonos sobre todas estas afectaciones que se generan a raíz de la falta de Estado de Derecho, de estos bloqueos constantes que vemos en distintas entidades de la República Mexicana y que al final del día terminan afectando directamente la cadena de suministro. Afectaciones que de pronto no nos ponemos a pensar de qué tamaño pueden llegar a ser, y de acuerdo a lo que nos mencionaba el propio Luis Alberto, pues también pueden ser incuantificables, ¿no?
¿no? Porque son distintos aspectos los que se está rompiendo el orden con todo esto. En fin, vamos a continuar con más información al volver del corte. Mexicana, Víctor.